Muy buenas, soy Antonio Del y vamos a empezar una nueva clase sobre este termostato de alta presión. Bien, lo que le he hecho a este termostato ha sido un mantenimiento, o sea, una limpieza interior. Y les quiero mostrar sus partes que tiene este termostato. En la parte derecha de nuestra pantalla vamos a ver los contactos. Muy bien. Tiene un contacto conmutador, o sea, tiene 3 tornillos que me indican su número 1, 2 y 4, ¿no? 1, 2 y 4. Este 1 y 2, ¿no? Este 1 y 2 que ven aquí, 1 y 2, es contacto cerrado. Y 1 y 4 es el contacto abierto. Muy bien. Entonces este sería el punto común. Cerrado y abierto. Punto común, cerrado, contacto abierto. El presostato de alta presión funciona de la siguiente forma. El aire comprimido, ¿no?, que viene del tanque, que tenemos ahí, ese tanque. La presión del aire, que es insertada de esta manera, empuja por esta entrada que ustedes ven aquí, esta pequeña entrada. La presión del aire entra y empuja estos resortes que ustedes ven adentro. Hay un resorte grueso y un resorte delgado. Cada uno de esos tiene una función. Dependiendo la capacidad que nosotros vamos a graduar mediante lo que ven aquí, ¿no?, la presión en PSI y en bar, ¿no?, dependiendo a la presión que yo lo coloque, va a cambiar sus contactos. Por ejemplo, en este caso, este termostato está graduado a una presión de, si nosotros nos guiamos primero a esta aguja de la parte derecha, está a 250, ¿verdad? Casi 260, 270, casi llegando a 300. O sea que la presión del aire, si llega hasta 270, el motor que alimenta al tanque va a apagarse. Muy bien. Esta flechita de la parte derecha me va a indicar hasta dónde va a llenar mi tanque. Hasta dónde. O sea, este es el tope. El tope de la presión, ¿no?, que va a tener mi tanque de aire. El tope. Y lo que ven al lado izquierdo de la pantalla, esta aguja que estoy señalando, es la diferencia de aire o la diferencia de presión. Muy bien, acá le he puesto con una diferencia de 40. Muy bien, si ustedes ven ahí el 40. Muy bien, está una diferencia de 40. ¿Qué quiere decir? Mi motor va a encender, va a empezar a comprimir el aire y cuando llegue a 270 el motor se va a apagar. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Llega a 270 y el motor se apaga. De una vez que seguimos trabajando, ¿no?, seguimos trabajando con el aire, obviamente la presión va a empezar a bajar. De 270 va a bajar, ¿no?, 260, 250, 240. Y cuando tenga una diferencia de 40, o sea, menos 40, el motor va a volver a encender. Muy bien. O sea, si está en 270 menos 40, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la presión llegue a 230, otra vez va a volver a arrancar el motor. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendible? A ver, voy a maniobrar las presiones, tanto como el de tope y el de diferencia, mediante estos tornillos que están acá arriba. Siempre voy a tener 2 tornillos en esta clase de presostato de alta presión. Un tornillo me sirve para graduar el tope de la presión en PSI o en bar. Y el otro tornillo me sirve para hacer la diferencia, ¿no?, en qué momento se va a volver a encender otra vez.
A ver, con la ayuda de un desarmador, voy a empezar a dar vuelta y se va a empezar a movilizar esta aguja. A ver, vamos a empezar a darle vuelta. A ver, ya le di vueltas arriba y se ha graduado la presión que tenía antes. ¿Ven? Ahora mi tope de presión es, en PSI, es 200, ¿sí? 200 PSI el tope. Y la diferencia de encendido será 60. Muy bien. Ustedes ven aquí dos regletas. En ambas regletas van a haber diferentes números. Una numeración por el lado derecho y otra numeración por el izquierdo. Igualmente acá. En esta regleta van a haber numeración a la derecha y numeración a la izquierda. Lo que está a los extremos de ambas regletas, o sea, me refiero a este extremo de aquí y este extremo de aquí, sus mediciones son en PSI. Y todo lo que está en el medio es en bar, tal como me indica acá abajo. ¿Ven? PSI es todo este lado que está aquí. Bar es todo lo del medio para ambas regletas. Y el PSI es todo lo que está en el extremo. O sea, lo que están a los costados es una medición en PSI. Y lo que está en el medio es una medición en bar. Muy bien. Ambas son unidades de medidas de presión. Entonces, yo solamente le estoy hablando a ustedes por PSI nada más. Digamos, en este caso, en PSI, mi termostato está graduado a 200 y va a tener una diferencia de 60. O sea, que cuando mi tanque de aire comprimido llegue hasta 200 PSI, el motor se va a apagar. Mientras que vamos trabajando, la presión va bajando. Y cuando llegue a 140, mi motor va a volver a encender. ¿Por qué? Porque su diferencia fue a 60. 200 menos 60 me da 140. Eso quiere decir que el motor va a encender cuando baje hasta 140. No va a permitir que baje más. Va a encender y otra vez hasta que llegue a 200. Luego baja, se apaga y llega en 140. O sea, siempre va a tener ese rango. De 200 a 140. De 200 a 140. Ese rango de 60 PSI. Ahora, en bar. En bar es lo mismo, ¿no? Tiene la misma unidad de medida. En bar yo puedo decir, ¿no? En este caso el tope es 15 bar, ¿no? 15 bar o 14 bar por ahí. Y la diferencia es de 4 bar. Mi tanque de aire va a llenar hasta 15 bar. Mientras voy consumiendo, cuando llegue a 11 bar, va a volver a encender. ¿Por qué? Porque simplemente hago una resta. 15 bar menos 4 bar me va a dar 11 bar. Y en 11 bar se va a volver a encender el motor. A ver, voy a volver a girar las perillas y vamos a hacer un último ejemplo. Muy bien, ya moví las perillas otra vez y lo he puesto ahora. A ver, adivinen en cuánto le he puesto. Mi tanque de aire comprimido va a llenar hasta, en PSI, hasta 300, ¿verdad? Mi tanque de aire comprimido va a llenar hasta 300 bar. O sea, yo enciendo mi motor y este mismo va a llenar solamente cuando llegue la presión de 300 PSI. Ahí se va a apagar, en 300. Se apaga. Se apaga, seguimos trabajando con el aire. Obviamente la presión va a bajar, ¿no? 300, 290, 280. Y la pregunta sería, ¿en qué momento va a encender el motor? Si yo me fijo en la diferencia, le he puesto una diferencia de 70 bar, perdón, 70 PSI. Entonces simplemente hago una resta. 300, que es el tope, menos 70, que es la diferencia, me va a dar 230. Eso quiere decir que cuando la presión del aire baje hasta 230, mi motor va a encender.
¿Sí? Toda esta parte de acá es automático ya. Ya no es necesario pulsar ni un start y ningún stop. Muy bien, todo es automático. Solo va a prender y solo se va a apagar. Entonces, en este modo, como le vuelvo a repetir, mi motor va a encender hasta que llegue a 300 psi. Y cuando esta presión baje 70 psi, o sea hasta 230, ahí va a volver a encender para que su presión suba hasta 300 y ahí se apague. Luego cuando baje a 230 va a volver a encender otra vez hasta que llegue a 300 y ahí se apaga. Muy bien, este es su tope y esta es su diferencia. Recuerden que con estos tornillitos podemos graduar el tope de la presión y la diferencia. Muy bien, acuérdense que diff significa diferencia, diferencia de presión. ¿No? Y que las unidades medidas siempre lo van a encontrar en dos formas, en PSI y en bar. Y que su contacto es un conmutador, ¿no? Bien podemos utilizar un abierto o bien un cerrado, dependiendo de nuestro circuito. Muy bien muchachos, espero que hayan entendido un poco de este termostato para un tanque de presión de aire que lo tenemos aquí, ¿no? Le he hecho simplemente un mantenimiento que es limpieza y ya vamos a volver a instalarlo justo en esta parte de aquí. ¿Ven? Bien muchachos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias y ya nos vemos en un próximo video.